Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Hace rato que estaba hablando y mi micrófono estaba apagado. La disculpa es el caso. Muy bien, acabo de ya compartir la presentación de esta última clase que corresponde a la semana de repaso del curso de lenguaje. Que bueno, espero que sea productivo y que puedas de repente absolver algunas dudas que te hayan quedado en el camino. Bienvenidos que tocas a la clase de lenguaje y vamos a empezar con el primer tema propuesto. A ver, ok, las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. Recuerden que cuando hablamos de funciones del lenguaje, estas no necesariamente se ven de manera única en los textos orales o escritos que tú puedas producir. Nosotros podemos aplicar todas las funciones en un texto, pero siempre va a haber una que predomina. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son estas funciones del lenguaje? En primer lugar, acá nos colocan la función del lenguaje llamada representativa o referencial. ¿Cuál es el punto de que su nombre lo acaba de decir todo, ¿no? Solamente hace referencia, ¿ya? Va obviamente a indicar un mensaje en donde va a informar de manera objetiva. A diferencia de la función expresiva o emotiva. Cuando nosotros hablamos de la expresión emotiva, ahí sí estamos teniendo como característica principal la subjetividad, porque es el emisor quien va a dar su punto de vista. Ahora, si nosotros queremos relacionar esta función del lenguaje con un elemento de la comunicación, tendríamos que relacionar la función expresiva o emotiva con el emisor. En cambio, esta función representativa o referencial se relaciona con el elemento de la comunicación llamado referente. ¿Ok? Porque justamente hacemos alusión a este. Ahora, cuando se emita un mensaje que esté relacionado a buscar persuadir al receptor, estamos hablando de la función apelativa o conativa. Por eso es que acá en esta función entran ejemplos como consejos, exhortaciones, órdenes, indicaciones, etcétera, ¿no? En cambio, cuando hablamos ahora de la función estética o poética, es el mensaje, el elemento de la comunicación que va a resaltar, porque justamente el fin es embellecer este mensaje. Ahora, la función fática o de contacto, su mismo nombre lo dice, necesita hacer contacto, necesita asegurarse de que no se pierda esa comunicación. Entonces, allí tiene que ver el canal, ¿no? El elemento de la comunicación que se va a relacionar con esta función fático de contacto es el canal. Y por último, la función metalingüística o metaverbal estará relacionada a uso del código. Uso el código lingüístico para hablar del mismo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, vamos a acordarnos un poquito esta parte teórica. Voy a escribir algunas oraciones y tú me vas a decir a qué función está relacionada. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces rápidamente con el ejemplo número 1. A ver, el ejemplo número 1, podría decir así, ¿no?
Ok, chicos, vamos entonces a identificar. En el primer texto podríamos relacionarlo a qué función de la comunicación. ¿Cuál será la función de la comunicación en donde en este primer texto sí puede haber más predominancia? Función apelativa, función referencial. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina ahí y por lo tanto cuál es el elemento de la comunicación que resalta en este mensaje? La estética. Claro. ¿Y por qué James? James, ¿no? Es un poema. Claro, exactamente. Entonces, definitivamente los versos, estas figuras literarias empleadas en en esos tipos de textos líricos, va a tener como elemento de la comunicación que predomine al mensaje, ¿no es cierto? Y dentro de las funciones va a estar clasificado en la función estética. Excelente, muy bien. 2. Estar atentos, estudiantes, garantiza la comprensión. ¿Qué elemento de la comunicación estará resaltando allí? Estar atentos, estudiantes, garantiza la comprensión. ¿Qué creen? Estar atentos, estudiantes, garantiza la comprensión. ¿Alguna idea? Representativa. Representativa. Claro, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un vocativo allí, no necesariamente le estoy dando indicaciones, ¿no? Estoy más bien informándole algo, ¿no? Excelente. Bien, 3. ¿Podrías pasarme esto, por favor? Función de lenguaje, chicos. Apelativa. Bien, apelativa. Acá estoy buscando justamente, ¿no? Esa reacción del receptor. En la 4, buenas tardes, ¿todo bien? Sí. ¿Qué función estará predominando ahí? El canal. Eh, eh, Fática. No, perfecto. Estamos en, claro, el canal, ¿no es cierto? El elemento de la comunicación, el canal, muy bien, y la función es fática, por supuesto. Este buenas tardes hace justamente que yo haga contacto, ¿no? Y que no lo pierda, ¿no? Y sigo, además, sigo intentando de que esa comunicación, se mantenga. Y por último, me informó que la película estaba aburrida. Función y elemento de la comunicación. Me informó que la película estaba aburrida. Eh, Representativa y el referente. Bien, claro. Si bien es cierto, ahí dice estuvo aburrida, la función es informar. El referente es la película, ¿no es cierto? Si hubiese dicho la película estaba aburrida, ahí sí la función cambiaba, ¿no? Ahí definitivamente la función era expresiva. Excelente, bien, 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 bien. Ahora, recordemos también, ¿no? En los temas que hemos llevado, que existen préstamos léxicos, ¿no? Los famosos extranjerismos, ¿no? Estas palabras que nosotros hemos tomado prestadas, pero que se han convertido también en algunas, no todas, ¿no? En parte de nuestra comunicación diaria. Por eso es que algunas de ellas
hasta ya se escriben de manera castellanizada y se les tiene que aplicar, obviamente, las normas correspondientes, ¿no? Entonces, no te olvides que cuando hablamos de los latinismos, estamos hablando de estas palabras que provienen del latín, ¿no? Y que las empleamos en el día a día. Ultimátum, laxus, hábitat, ¿no? O estas locuciones latinas como exabrupto, in situ, postdata, etc. Ahora, en este tema de los latinismos hay que tener en cuenta también la escritura, ¿no? Si observas allí la pantalla, estas locuciones latinas cuando tienen dos palabras siempre se van a escribir en cursivas, ¿no? ¿Observas? A diferencia de que cuando está solamente compuesta por un lexema, por una palabra. Ahora, cuando hablamos de los germanismos, estas palabras provienen de Alemania, ¿no? Y mira cuántos ejemplos, y de hecho acá hay más también, ¿no? Ejemplos de palabras que de repente tú ni tenías idea de que provenían de este lugar, ¿no? Guerra, agasajo, bandera, blanco, robar, jabón. Todas esas palabras son germanismos. Ahora también tenemos a los arabismos, ¿no? Estas palabras son también muy usadas por nosotros y son préstamos lingüísticos. El arroz, aceite, zanahoria, algodón, almanaque, alcalde, etc. Y cuando hablamos de los americanismos, estamos hablando de las palabras propias de América, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos como el caucho, maíz, aguacate, coca, palta. Ahora, no olvidar y no confundir galicismo con anglicismo. El galicismo son palabras que provienen de Francia, ¿sí? Y los anglicismos son palabras que provienen del inglés. Entonces, ahí tenemos también varias palabritas que solemos utilizar en nuestro lenguaje diario, ¿no? Por ejemplo, meeting, eslogan, goal, líder, lie, ¿no? Y estas palabras, ¿no? Que provienen de Francia, conocidas como galicismos, también las usamos. País, por ejemplo, buffet, yogur, bulevar. Ahí está castellanizado, si te has dado cuenta, ¿no? Se le ha aplicado ahí a la regla correspondiente al castellano, ¿no? Champán, etcétera. Muy bien, chicos. Entonces, recordemos que también nos puede tal vez venir enunciados para identificar ciertos préstamos lingüísticos, aunque no he visto tanta ascendencia en este tipo de preguntas en los exámenes de admisión. En los exámenes de admisión sí he visto muchas preguntas relacionadas, por ejemplo, a la tildación. He visto muchas preguntas relacionadas a uso de mayúsculas y minúsculas, a la puntuación, por ejemplo, oraciones compuestas. Veo que usualmente no hacen ese tipo de preguntas. Muy bien, ahora, acá en este tema de la fonología hay que tener bastante memoria, ¿no? Porque hay que acordarnos cuáles son estos nombres de los fonemas según el punto de articulación y los nombres de los poemas también según el modo de articulación. Lo voy a agrandar un ratito por acá, este cuadrito que es el resumen de todo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Cuando hablamos, chicos, de fonología, recuerden que estamos hablando de este componente de la gramática, que va a tener como objeto de estudio estudiar al fonema, ¿no? Al fonema y por ende también al fono, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la fonología, ¿sí? Está ligado a la gramática porque si bien es cierto, se define la gramática como un conjunto de reglas que va a ser importante para el buen funcionamiento de la lengua, no solamente es la fonología la que va a actuar acá, sino todos estos componentes como el morfológico, el sintáctico y el semántico. Y cada uno va a abarcar su objeto específico, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del fonema como unidad mínima de la fonología, el fonema tiene una capacidad ya, ¿no? En la capacidad distintiva del lenguaje. Entonces, simplemente con escuchar un determinado sonido,
nosotros ya podemos saber de que este sonido es distinto al otro. Y por lo tanto, ese conjunto de sonidos distinto al otro conjunto de sonidos correspondientes a una determinada palabra, ¿no? Ya desde ya nosotros podemos diferenciarlo. Estos fonemas no tienen un significado por sí mismos, pero aportan a esta distinción, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de fonemas, los segmentales y los suprasegmentales. Recordemos que cuando hablamos de los segmentales, es aquellos que actúan de manera secuencial, ¿no? Estamos hablando de los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. En cambio, los suprasegmentales, allí estamos hablando del tono, ¿no? De la entonación, del acento. Y tanto los suprasegmentales como los segmentales, cuando nosotros hablamos, están actuando de manera paralela, porque estamos mencionando fonemas vocálicos, fonemas consonánticos a través de las palabras o la construcción de las oraciones que nosotros hagamos, y asimismo estamos elevando la voz en ciertas partes o sílabas de la palabra, o al momento simplemente de darle esa variante al sonido de mi texto. Porque de repente quiero hacer una pregunta o de repente simplemente quiero hacer una afirmación, ¿sí? O quiero transmitir alguna emoción. Entonces, los fonemas segmentales y suprasegmentales van a actuar siempre de manera paralela. Será importante también, chicos, recordar este cuadrito, ¿no? Recordar el cuadrito en donde el punto de articulación va a ser justamente donde se obstruye el aire, ¿no? Donde se obstruye el aire. ¿Y por qué se obstruye? Porque de repente se pueden juntar labios, porque de repente se pueden juntar el labio inferior con el diente superior, de repente la lengua hacia los dientes, etcétera. Entonces, este choque o este acercamiento de los puntos de articulación en la cavidad bucal y donde también interviene la cavidad nasal, ¿no? Por la salida del aire, va a determinar un determinado sonido, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, cuando nosotros hablamos de modo de articulación, a diferencia del punto de articulación, el modo de articulación es cuando ya sale el aire, ¿no? El modo de cómo el aire sale. Repito, en cambio el punto de articulación es simplemente cuando los órganos se tocan, chocan o se juntan y obstruye la salida del aire pulmonar. Entonces, en este sentido, se ha clasificado diferentes tipos, ¿no? De sonidos como bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. Todos ellos dentro del cuadro o de lo que corresponde al punto de articulación. Pero a lo que corresponde al modo de articulación, tenemos a los oclusivos, fricativos, africados, vibrantes que pueden ser simples o múltiples, y los laterales y nasales. Entonces, tanto el sonido, por ejemplo, este sonido p, 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 que corresponde al sonido de la letra P, ¿no? Está ubicado en este cuadro, ¿sí? Como un bilabial sordo, ¿sí? Un bilabial sordo. Y además, según el modo de articulación, como un oclusivo. Luego el sonido del interdental, ¿no? El sonido del interdental en donde la lengua se posiciona entre los dientes para pronunciar sonidos como la Z, ¿sí? La Z antes de la O, antes de la A, E, I, O, U, o la C antes de la E y de la I, ¿no? Entonces, la correcta pronunciación es esto, ¿no? Si, so, si, so. En este cuadro está interdental, ¿sí? Es por el punto de articulación, pero según cómo sale el aire, va a estar en el grupo de los fricativos. Y así podemos nosotros identificar los diferentes sonidos dentro de este cuadro que corresponde al cuadro fonológico. Ahora, de hecho, que te pueden venir de repente casos en donde se describa alguna dificultad, ¿no?
alguna dificultad del hablante o en donde describan de repente ciertas palabras que obviamente van a estar ligadas a que te pregunten a qué corresponde, ¿no? O qué tipo de fonema es según el punto de articulación o según el modo de articulación. Ahora, los casos que te puedan venir, de repente te cuentan una situación que tal vez esté ligada, ponte a algo regional, ¿no? Para ahí determinar el tema de la falta de uso de ciertos fonemas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, obviamente tú para responder tienes que fijarte en los distractores, o sea, en las alternativas que te coloquen. Las alternativas similares corresponde definitivamente a un nivel de pregunta con grado de dificultad alto, ¿no? Alternativas muy diferenciadas que nos permitan identificar esa única alternativa como respuesta va a corresponder también a una característica de una pregunta fácil. Ahora, muy aparte de eso, definitivamente la dificultad y lo fácil de la prueba va a depender al final del estudiante, ¿no? Cuánto el estudiante domine ese tema determinado. Pero son cositas que te voy diciendo para que lo tengas en cuenta, ¿no? De repente, al momento de repasar, poner énfasis o más atención en ciertos puntos. Muy bien, ahora, cuando hablamos de las secuencias vocales, chicos, ¿sí? Cuando hablamos de la concurrencia vocálica, recuerden que es la reunión de vocales en una palabra, ¿no? El asunto es decidir si separo o no separo esas vocales que están juntas aparentemente, ¿no? Y para yo saber si debo separar, debo aprenderme de memoria cuáles son esas secuencias vocálicas de los diferentes grupos, ya sea homosilábicos y heterosilábicos, ¿no? Si yo no me sé esta secuencia de memoria, obviamente me puedo equivocar, puedo separar una concurrencia vocálica y de repente, sin querer, creo dos sílabas cuando solamente es una sílaba. ¿Y todo por qué? Por separar en la manera inadecuada. Y eso es porque no me sé la secuencia vocálica. Entonces acá sí, de hecho, memoria, porque también acá te va a ayudar en el tema de la tildación. Claro. ¿Por qué? Porque la tildación está ligada también a la posición de la sílaba, ¿no? Entonces, si yo separo una palabra o separo sílabas de una palabra de manera inadecuada, la posición de esta sílaba al momento de aplicar la regla puede cambiar. Pero ya es un caso obviamente muy, no sé, depende también de la persona, ¿no? Porque va a ser un poco difícil que yo me equivoque ahí, ¿no? Usualmente suele suceder cuando la persona pues no tiene una competencia de vocabulario ideal o la que deberías tener cuando sales del colegio, ¿no? Ahora, recordando estas secuencias vocálicas, existen dos grupos, ¿no? Los grupos homosilábicos y los grupos heterosilábicos. Ahora, ¿qué diferencia tengo yo entre mi grupo homosilábico y heterosilábico? Cuando hablamos del grupo homosilábico, estamos ante una concurrencia en donde sí o sí no debes separar. No separas. En cambio, el grupo heterosilábico te dice separa. Sepáralas. No pueden estar juntas esas vocales. Pero, obviamente, debo aprenderme la secuencia. Ahora, ¿dónde se encuentran ubicadas o ubicados el dictongo y el trictongo? Dentro del grupo homosilábico. Quiere decir que no voy a separar el trictongo ni el dictongo, si es que lo encuentro dentro de una palabra determinada. En cambio, si yo veo yato, así sea simple o sea acentual, yo sí voy a separar, porque estos corresponden al grupo heterosilábico.
Y el grupo heterosilábico te dice que sí debes separar esas vocales. Hetero viene de varios. ¿No es cierto, chicos? Bien. Entonces, recordemos, el dictongo. ¿Cuándo es dictongo? ¿Cómo me doy cuenta que hay dictongo dentro de una determinada palabra? Te vas a dar cuenta porque en el dictongo, ¿sí? En el dictongo, la vocal abierta con la vocal cerrada deben permanecer juntas. Viceversa también, ¿no? Viceversa. Vocal cerrada, vocal abierta permanecen juntas. ¿Correcto? Ahora, cuando yo vea dos vocales cerradas diferentes, ¿sí? Cuando yo vea dos vocales cerradas diferentes, tampoco separo, porque esa es la regla del dictongo. Dos vocales cerradas diferentes no debo separar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuándo tengo trictongo? Trictongo tengo cuando hay presencia de vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. ¿Correcto? Vocal abierta, cerrada, perdón, vocal cerrada, abierta y cerrada. Es la única manera de que haya trictongo. Profesora, pero hay tres vocales juntas. Ya pues, pero tienes que fijarte de que esas tres vocales sean cerrada, abierta y cerrada. Porque si no es así, posiblemente esa palabra tenga concurrencias vocálicas que no sea trictongo, sino que sea dictongo o hiato. ¿Sí? Bien. Ahora, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Observa los ejemplos. Y se me fue el archivo, ya que está. La palabra unión, no vas a separar de ninguna manera esa I y esa O, pues, porque te están diciendo que la vocal cerrada con la vocal abierta no la separes. Entonces, unión, ¿sí? La sílaba nión no la separas porque hay dictongo, ¿no? Ahora, recuerda que la H no interrumpe formación de dictongo ni tampoco de hiato, ¿ah? ¿Sí? La H no interrumpe formación de dictongo ni de hiato. Entonces, por eso es que tú ves ahí en la palabra saumar, ¿sí? Que tanto la A y la U están juntas, así haya una H. ¿Correcto, chicos? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del grupo heterosilábico, estamos hablando del hiato simple y el hiato acentual. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que hiato simple? Porque la secuencia es vocal abierta más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada. ¿Sí? Ahora, esa vocal cerrada más vocal cerrada en el caso del hiato corresponde a dos vocales cerradas iguales. Porque si fuera una vocal cerrada con otra cerrada, pero estas son diferentes, ya no es hiato, es dictongo. Entonces, ahí sí, mucho cuidado. Y cuando hablamos del hiato acentual, estamos ante esa vocal cerrada con tilde, ¿sí? Vocal cerrada con tilde más vocal abierta. O viceversa, vocal abierta más vocal cerrada con tilde. Bien, ahora, recuerda que si tú escribes o mencionas una palabra en donde haya dos vocales juntas, por ejemplo, una cerrada y una abierta, y la mayor fuerza de voz recae en la cerrada, estás sí o sí ante un caso de hiato acentual. ¿Qué tienes que hacer? Separar, ¿ah? ¿Sí? Inmediatamente separas. ¿Correcto? Muy bien, entonces esto es lo que corresponde a las secuencias vocálicas y si separo o no separo
estas diferentes palabras, ¿sí? Por tener concurrencia vocálica. Muy bien, entonces, a ver, vamos a escribir palabritas, vamos a escribir rápidamente palabritas y a ver, tú me indicas qué tipo de concurrencia hay, ¿ya? ¿Qué tipo de concurrencia hay? Por ejemplo, la primera palabra podría ser, ¿qué es? La segunda palabra podría ser, eh, la tercera palabra podría ser. Ujú. Otra palabra podría ser. Ok, a ver, chicos, ¿qué me podrían decir de la primera palabra? ¿Qué me podrían decir de esta primera palabra? ¿Qué tipo de concurrencia será la primera palabra? ¿Hay concurrencia en esa palabra? ¿En la 1? ¿En queso hay concurrencia vocálica, chicos, o no hay? ¿Qué dicen? No haya. No vayan a confundir que acá hay una vocal cerrada con esta vocal abierta. Esto, al no sonar como vocal esta U porque pertenece al dígrafo, definitivamente ahí no hay concurrencia vocálica. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Y lo mismo pasa acá, ¿no? En Guerrero, ¿sí? No hay concurrencia, pero ahí yo veo la U y la E, vocal cerrada, vocal abierta. Sí, pero esa U no suena como U, porque es parte de ese dígrafo. Entonces simplemente suena, ¿no? Guerrero nada más. Ahora, acá en esta palabra yato, al tener una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿separo esas vocales o las dejo así? En yato. Separo, ¿no? Vocal cerrada con vocal abierta, separo. ¿Sí? Vocal cerrada con vocal abierta, separo. Perdón, vocal cerrada con vocal abierta, no separo. ¿Por qué? Porque estamos ante un dictongo. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Vocal cerrada más vocal abierta, no separo, porque también tengo un dictongo. Pero acá, mira, tengo la vocal cerrada con tilde y la vocal abierta. Ah, ahí separo. ¿Por qué? Porque hay hiato acentual. Hiato acentual es vocal cerrada con tilde más vocal abierta, o al revés, vocal abierta más vocal cerrada con tilde. Hiato acentual. Y acá en aeropuerto tengo dos concurrencias vocálicas, ¿no?
La primera concurrencia vocálica, aeropuerto. La primera concurrencia vocálica, al ser dos vocales abiertas, corresponde a un hiato simple. ¿Qué me dice la regla? Que separe. En cambio, la segunda concurrencia, puer, en la sílaba puer, en donde tengo vocal cerrada más vocal abierta, ahí estamos ante un dictongo. Entonces, no puedo separar esa sílaba, a diferencia de las vocales AE, porque ahí tenemos un caso de hiato simple y debo separar. Muy bien, queridos chicos, pasamos al siguiente tema propuesto. El uso de mayúsculas, ¿no? Hemos visto en el uso de mayúsculas que hay infinidad de reglas. Hay bastantes reglas en el uso de mayúsculas y minúsculas, chicos. Entonces, bueno, acá han resaltado algunas de ellas, ¿no? Recuerda entonces que cuando tengamos nombres propios, ¿sí? Nombres propios, así sean nombres de pila, apellidos hipocorísticos, hidrónimos, etcétera, todo nombre propio de animal, persona, cosa, tiene que estar en mayúscula. ¿Sí? Ahora, hay apellidos que van a tener la preposición con el artículo. Recuerda, si hay, ¿sí? Nombre de pila, en este caso, con el nombre de pila, esa preposición y el artículo van en minúscula. Pero en apellidos que tiene solo artículo, el artículo va siempre con mayúscula. ¿Sí? El artículo va siempre con mayúscula. Bien, ahora, en los nombres de lugares que obviamente sabemos que va con mayúscula, hay que también tener algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá sí, La Paz, todo vas a colocarlo con mayúscula porque el nombre de ese lugar, de esa calle, es La Paz, ¿no? ¿Sí? En cambio, si te toca identificar nombres de ríos o volcanes, solamente el nombre del río debe ir en mayúscula. Lo mismo pasa con el volcán Sabancaya, ¿no? Solamente Sabancaya debe ir en mayúscula. Estas palabras genéricas que acompañan a estos nombres propios son palabras comunes y por eso deben estar en bajas. Ahora, ¿qué te dice la regla? Nombres de planetas, estrellas, constelaciones, debes escribirlo en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos colocan Marte, Júpiter, ¿no? Nombre de las constelaciones como Orión, la Osa Mayor. Tengamos cuidado. Tenemos que colocar, por ejemplo, en mayúscula Tierra, solo cuando se refiere a planeta, pues, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de un contexto astronómico, ¿no? Porque si yo hablo de Tierra, ¿sí? Y me dirijo y me enfoco a este polvillo del suelo, entonces allí sí tiene que ser en minúscula, ¿sí? Lo mismo pasa por ejemplo, sol, ¿no? Si yo le digo a una persona, ay, eres un sol, ahí en ese contexto, sol no tiene relación con el contexto astronómico, no tiene relación con este astro. Esa palabra sol simplemente es empleado para decir que la persona es carismática, agraciada, ¿no? Entonces, no debe ir allí la palabra sol en mayúscula. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, el contexto en donde se están empleando las palabras para que puedas hacer una corrección importante de ese texto. Bien, también te hablan de las obras literarias. También puede ser nombres de películas, nombres de canciones, ¿ah? Te dicen, escríbelas en cursiva, por formato. Las obras literarias las vas a escribir en cursiva por formato. Ahora,
referente al uso de mayúscula, lo que te están diciendo es que la primera palabra de esa obra, de ese nombre de película o ese nombre de canción, debe ir en mayúscula. Pero si en ese nombre hay nombres propios, es obvio que debemos también aplicar esa regla. ¿Correcto? Bien. Los nombres de las agrupaciones, los nombres de las instituciones, debe estar también en mayúscula. ¿Sí? Debe estar también en mayúscula. Claro, las palabras significativas. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Defensoría y Pueblo. Del no. Congreso de la República, Congreso y República. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las siglas o de los acrónimos, ten en cuenta que son las siglas, o sea, estas de acá, que voy a sombrear en negro, las que tienen que estar todas en mayúsculas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la acronimia? ¿Por qué la acronimia tendrá solamente la primera en mayúscula? Porque date cuenta que la acronimia se lee como una palabra, ¿no? No se dice BCRP, ni JNE, ni MTC. Se dice RENIEC. Entonces acá nosotros aplicamos también la regla de los nombres propios, en donde esto debe escribirse con mayúscula. Obviamente la primera, ¿sí? SUNAT, SUNAT, INDECOPI. En el caso de los acrónimos, estos también pueden ser, por si acaso, nombres comunes, ¿ah? No todos los acrónimos corresponden a los nombres propios, así como las siglas. Siempre va a dar alusión al nombre propio. Muy bien. Ahora, ustedes que ya han terminado prácticamente el ciclo, tú tienes que tener en cuenta la diferencia de un movimiento y la diferencia de una corriente. Los movimientos, usualmente, esos grandes movimientos culturales, abarcan todo un contexto, toda una cultura, ¿no? Con una serie de características que influye de manera transversal a muchos países y escritores. En cambio, cuando hablamos de una corriente, sí, por si acaso, a ver, por ejemplo, el indigenismo, ¿no? El indigenismo no es un movimiento, es una corriente, porque corresponde a un contexto pequeño que identifica, por ejemplo, ciertas obras de acá de Perú. Sí, el modernismo también, entre otras. Entonces, tienes que tener en cuenta esos detalles, porque solamente los movimientos se escriben en mayúscula, solamente los movimientos. Y cuando hablamos de ciertos acontecimientos, ¿no? Bueno, es un clásico que nos vengan ejemplos en donde se coloque Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial, la Guerra Fría. Entonces ya sabes que son todas las palabras de estos nombres que tienen que estar en mayúscula. Bien, entonces hemos recordado un poquito, ¿sí? Estas normas. Y antes de pasar con la tildación, hay que ir resolviendo la práctica que nos han propuesto para hoy. Ya, por ejemplo, las primeras preguntas corresponden a funciones del lenguaje, luego la siguiente corresponde a extranjerismos, luego la siguiente, así que va a estar fácil. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito esta presentación y ahora voy a compartir rápidamente esta práctica para que tú me digas cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Yo te voy a mostrar y tú me vas a decir cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla un ratito. Detengo esta compartición y me voy
a semana 19. Ahí está. ¿Se puede ver la práctica, chicos? ¿La pueden ver? Sí, profesora. Ya, lo máximo. Gracias. Bien, entonces miren, ahí tenemos una primera pregunta. Esa pregunta está relacionada a las funciones del lenguaje. Dice ahí, según la intención comunicativa del hablante, en los enunciados destaca una función del lenguaje. Según ello, marque la opción en la que se correlaciona correctamente los enunciados con sus respectivas funciones. Ok, entonces a partir de lo que hemos recordado, ¿sí? A partir de lo que hemos recordado, ¿cuál sería la clave ahí? Tómate el tiempo, por favor, chequea, mira ahí. ¿Y cuál sería para ti la clave? Pueden usar el audio o pueden escribir en el chat. Somos poquitos, chicos, somos solamente 9 personas. Yo igual los felicito, ¿no? Porque ya, bueno, a estas alturas algunos ya no quieren entrar, ya dicen para qué, ¿no? Pero sí tienen un sentido, ¿no? Siempre es bueno repasar un poquito. La Eh, C. la C, ya, a ver, ¿alguien más se anima? Vamos a leer. Según la intención comunicativa del hablante, los enunciados destaca una función del lenguaje. Según ello, marque la opción en la que se correlaciona correctamente los enunciados con sus funciones. Muy bien. Me gustaría pasear por el balneario. Me gustaría pasear por el balneario. La persona está dando su punto de vista, ¿no? En la 2, la palabra 100 pies es compuesta. Estoy hablando del código lingüístico, ¿no? Porque estoy dándole un análisis lingüístico, sí, a la palabra 100 pies. El sábado se realizó la publicación, estoy informando algo, y en la última dice, ¿cómo debe realizarse este trabajo? Entonces, estoy esperando que alguien me responda, ¿no? Entonces, vamos a ver, querido amigo, si la respuesta es la C y la respuesta es la C. Excelente, muy bien, y lo que he hecho rapidísimo. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 corresponde al tema, a ver, extranjerismos. A ver si alguien se acuerda, hay algunas palabritas. Marque el enunciado en el cual las palabras subrayadas constituyen respectivamente anglicismo y germanismo. Tiene que haber entonces una palabra que esté relacionada, ¿no?, al anglicismo y al germanismo. Ok, a ver, chequea. ¿Cuál podría ser? La B. Vamos a ver, querido amigo, si es la B. A ver, en la A dice, con yogur griego el chef preparó un delicioso postre. Las palabras son yogur y chef, ¿no?
En la B tenemos, los niños jugaron un partido de fútbol en el parque. Las palabras fútbol y parque, bien. En la C, el barman se presentó con un elegante traje blanco. Ujú. En la D, el presidente hizo un brindis con el whisky importado. Y en la E, alimentó a los rehenes solamente con alcachofas. Mira tu respuesta. La respuesta correcta es casita. Esa es la respuesta correcta. Ese barman ya castellanizado, ¿no? Sí, ese barman ya castellanizado y blanco son las que corresponden a estos dos tipos de extranjerismos. Que es un poco, yo la verdad que no he visto muchas preguntas de extranjerismos en los exámenes de admisión, pero no significa que no te vengan a ver, no te vaya a venir, ¿ah? O sea, si está en el temario, en el prospecto de admisión, te puede venir cualquier pregunta, ¿no? Entonces, aprovechar toda la información que te ha dado la pre, porque siempre ahí hay una relación muy estrecha con los exámenes con las propuestas de la pre y la OCA, ¿no? Entonces, este material también es utilizado por ellos al momento de construir definitivamente los exámenes, ¿ya? Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Bien, la tercera pregunta corresponde al tema fonología. Memoria también acá, ¿no? O sea, memoria en el sentido de que hay que relacionar algunos fonemas con esta columna, ¿no? De la clasificación. Ok, a ver, ¿qué tanto nos acordamos? ¿Qué tanto nos acordamos ya de este cuadrito? A ver, chicos, les doy el tiempo, audio o chat, como quieras. Gracias. A ver. ¿Tenemos alguna respuesta aquí? La E. A ver, querido amigo. Vamos a ver, ¿ah? Los fonemas consonánticos se clasifican según el modo de articulación, el punto de articulación y la función de las cuerdas vocales. Sí, hemos visto ahí esa clasificación, ¿no? Ahora, tomando en cuenta estos criterios, hay que elegir la palabra o la alternativa que se va a relacionar o correlacionar adecuadamente con la clasificación. ¿Sí? La clasificación. Bien, entonces, dice allí, Nora sabe las letras de esa canción. Ujú. Mirando las consonantes que predominan, ¿no? ¿Sí? En la 2 ya llegaron el muchacho y los niños. Pamela me brindó una bienvenida y Jorge, perdón, sí, Jorge recogió agua en la jarra. Bien, James, me dijiste beso, ¿no? La E, profesor. Ah, la E. Ahí está tu respuesta. Chequea. Te felicito, ¿ah? Buena memoria. ¿Sí? Esa es la respuesta. Un obeso que corresponde a las alveolares, ¿no? La 2 casa, palatales, dedo y ano. Bien. Vamos con esta pregunta que tiene que ver con concurrencia vocálica. Ahí está. Mira, leamos entonces, leamos el enunciado
Y acá sí hay que tener también buen ojo para poder identificar cuántas palabras tienen dictongos, cuántos yatos simples, acentuales, etcétera, ¿no? Estas palabras, por ejemplo, te toman tiempo en el examen de admisión, ¿no? Te toman el tiempito porque tienes que, primero, bueno, yo lo haría así, ¿no? Primero identifico todas las que tengan concurrencia vocálica. Y luego, obviamente, me fijo qué concurrencia es. ¿Sí? Y ojo, porque a veces con tantas preguntas, ¿sí? Y más los nervios, o si encima no dormiste bien un día antes, entonces se te puede pasar por ahí alguna. Incluso habiendo identificado correctamente las palabras, en el conteo me equivoco. ¿Sí? Ok, a ver, intentemos desarrollarla. ¿Cuánto tiempo te toma desarrollar esta pregunta? ¿Y la C? Ok, querido James, a ver, vamos a ver ya. Bien, James, dijiste casita, ¿no es cierto?
Ahí está. Todas las palabras, ¿sí?, que tienen primero diptongo. En ciencia, por ejemplo, hay dos diptongos, no solamente hay uno, ¿no? Todos los diptongos. Y luego las palabras como geografía correspondían a hiato simple. Y luego teníamos un hiato acentual. La respuesta, casita. Felicitaciones. Muy bien. Bien, tenemos ahora acá una pregunta que está ligada al correcto uso de las letras mayúsculas. Correcto uso de las letras mayúsculas. A ver cómo les va acá en el correcto uso de las letras mayúsculas. La C. Ok, querido James. Vamos a ver entonces qué tenemos por acá. A ver, en el mes de septiembre, ya ahí ya se vio algo. Luis de la Mota presentó una solicitud al INAVEC. El periodo cuaternario es escala temporal geológica que pertenece al Cenozoico. El curso de metodología de la investigación se estudia en la carrera de biología. Ya. El gran show es producido por América Televisión y participó el Chocamandros. La fiesta de San Juan es una celebración cristiana realizada en América Latina. Muy bien, entonces, alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas. Ahí está. Esta es la alternativa correcta, la C. Te felicito, te felicito. Bien, vamos entonces a descompartir esto, porque las preguntas que vienen son ahora, a continuación, de otros temas que vamos a recordar nuevamente. Bien, recordemos entonces la tildación. Reglas para tildar, ¿ya? Reglas para tildar. Se puede ver, ¿no? La presentación, ¿no? Ok. Tú ya sabes de que cuando clasificamos las palabras, según la posición de la sílaba tónica, van a clasificarse en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Sí? Ahora, tienes que identificar y también aprendértelo de memoria, dónde está la mayor fuerza de voz en este tipo de palabras, ¿no? Entonces tú ya grábate que la aguda siempre tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, de derecha a izquierda, acuérdate, de derecha a izquierda, última sílaba. La grave penúltima, la esdrújula antepenúltima y la sobreesdrújula antes de la antepenúltima o si quieres di tras antepenúltima. ¿Correcto? Ahora, no siempre vas a tildarlas, pues, porque la tildación corresponde a reglas. Entonces, me tengo que aprender de memoria la regla para tildar la palabra aguda. Y la regla para tildar la palabra aguda es tíldala
cuando acabe esa palabra en NS o vocal. Entonces tú ves una palabra que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y encima termina en NS o vocal, la tilde obligatoriamente porque es una aguda. Ahora, una grave es lo contrario de la aguda, siempre, hasta en la excepción, ¿no? Una grave la voy a tildar cuando no termina en N, perdón, no la voy a tildar cuando termina en NS vocal. ¿Te das cuenta? Sí, es lo contrario. La aguda tildo cuando termina en NS vocal y la grave no tildo cuando termina en NS vocal. ¿Sí? Entonces, no se olviden también las excepciones. ¿Ah? Si la aguda termina en doble consonante, como en el caso de mamuts, por más que haya terminado en S, no, por más que haya terminado en S, no la tildo, no la tildes, ¿sí? Porque esa es una excepción. Está mamut. Igual, si termina en Y, ¿no? Ahora, la grave, sí, es lo contrario, ¿no? Si termina en doble consonante, así la consonante final sea la S, yo la voy a tildar, ¿no? Como cómics, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora, una aguda, una esdrújula y una sobreesdrújula, facilito, pues siempre tildo. No me hago problemas. Lo único que debo identificar y sin errores es la posición de la sílaba, nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces esto nos ha hecho recordar cuándo debemos tildar. A continuación, morfología. Los morfemas. Recuerda que cuando hablamos de morfología, estamos hablando ya de la construcción, ¿no? ¿Cómo construyo la palabra? Pero está muy ligado a la fonología. Todos los componentes realmente, ¿no? Todos los componentes. Ahora, el morfema en la morfología es la unidad mínima, abstracta y significativa. En la fonología el fonema es distintivo, ¿no? Acá es significativa. Claro, porque el morfema sí tiene significado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta también que ya esa representación o esa materialización o esa concretización del morfema, porque el morfema es abstracto, ¿ya? Va a tener un nombre particular que es forma. Su nombre es morf. Forma, morf. Muy bien. Ahora, chequea los alomorfos. Mira los ejemplos de los alomorfos. Los alomorfos son las variantes de un morfema. Recuerda que un morfema tiene un significado, ¿verdad? Entonces, si los alomorfos son las variantes de un morfema, quiere decir que esos morfemas denominados alomorfos están haciendo alusión a lo mismo, o sea, al mismo significado. Y por eso colocan como ejemplos allí, ¿no? Los plurales, ¿no? En la palabra récords y en la palabra leones, el alomorfo S y el alomorfo ES son llamados así porque ambos morfemas hacen alusión al mismo significado, que vendría a ser ¿qué cosa? Plural. ¿Correcto? Ahora, alomorfos como el EN, ¿no? El AN y el ES en esas palabras también están
aludiendo ¿a qué? A gente, ¿no? A gentilicio, ¿sí? Entonces se les considera alomorfos, porque todas esas partículas hacen alusión al mismo significado. Muy bien. Acá ya estamos ante la semántica. Semántica, cuando hablamos de semántica estamos hablando de significados, ¿sí? Entonces, qué me dice la semántica? La semántica obviamente tiene como función o como aplicación, ¿no? Que ampliemos nuestro campo léxico, pues, ¿no? Ahora, el campo léxico lo vas a emplear, obviamente, para la construcción de tus signos lingüísticos, que son frases, oraciones. Pero incluso en una determinada frase u oración, a ese nivel, también nosotros podemos ver, ¿sí? Esta función de la semántica, ¿no? Y podríamos recordar que qué importantísimo es siempre el contexto, ¿no? El contexto lingüístico y el contexto extralingüístico. Muy bien. Entonces, ¿qué me están diciendo acá de la homonimia? Bueno, definitivamente la homonimia es una relación semántica. Sí, así es correcto. ¿Sí? Y sus características son que suena igual, ¿no? Por eso dice coincidencia fonológica. Suena igual, ¿correcto? Ahora, las palabras, ¿sí? Dice, distintas en su forma y significado. ¿Está? Y significado. ¿Correcto? O sea, son homófonas, pero no necesariamente homógrafas. ¿Ya? Muy bien, ahora, obviamente, tienen significados diferentes, pues, ¿no? Hay tres tipos de homonimia: la parcial, la absoluta y la paradigmática. ¿Cómo yo voy a diferenciar una homonimia parcial de una homonimia absoluta? Es que la homonimia parcial, ¿sí? Se caracteriza porque estos homónimos, ¿sí? Estos homónimos son de diferente categoría gramatical. Por eso es que te colocan como ejemplos el bello con V y con B. Son palabras homónimas porque tienen diferente significado, son homógrafas, ¿sí? Y además, a pesar de que son homófanos porque suenan igual, el bello con V es un sustantivo. En cambio, el bello con B es un adjetivo. Entonces cumple el rol de homonimia parcial. Ahora, en una homonimia absoluta, estas palabras que tienen diferentes significados, que suenan igual, ¿no? Van a tener diferente significado, incluso pueden escribirse diferente, pero la categoría gramatical es la misma. Muy bien. Por ejemplo, tenemos a la palabra grabar con V y la palabra grabar con B. Ambos son verbos, ¿sí? Y como ambas tienen la misma categoría gramatical, tienes que tú ubicarlas dentro de la homonimia absoluta, pues. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra llama, ¿no? En un contexto llama, ¿sí? Es un sustantivo, y en el otro, a pesar de que su significado es diferente, ¿no? Por es otro contexto,
con significado diferente sigue siendo sustantivo, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Claro, porque me refiero, ojo, no me refiero al verbo, llamar, me refiero a la palabra llama, el nombre del auquénido, y la palabra llama, que es el nombre del fuego. Y por último, en la homonimia, chicos, tener en cuenta también estos verbos que tal vez se puedan escribir igual, pero son diferentes. ¿Dónde está la diferencia de los verbos? La diferencia va a estar en las categorías gramaticales. Por ejemplo, en el tiempo, en la persona y en el aspecto. Entonces, podríamos decir que una palabra es homónima paradigmática, porque si bien es cierto, son dos verbos que se escriben igual, en un determinado contexto ese verbo sí tiene otro significado. ¿Por qué? Porque está respondiendo a otra persona, a otro aspecto, etc. Por ejemplo, acá dice, leía, ¿no? Puede corresponder en un determinado contexto a la primera persona. Yo leía. ¿Te das cuenta? Pero leía en otro contexto puede ser tercera persona. Él leía. ¿Sí? Entonces, la homonimia paradigmática solo aplica a verbos. Solo aplica a verbos. Acuérdate. Bien. La frase nominal, que tanto ahí se trabajó, la frase nominal, ¿no? Y hasta el final, porque cuando ya tenías la oración en sí, al momento de identificar la función de la oración, una de las funciones que es una de sus partes, que es el sujeto, veíamos que también había que recordar a esta frase nominal. Bien. Entonces, una frase nominal, recuerda que es un conjunto de palabras que no es oración y que la palabra más importante en esta frase nominal, la palabra más importante en esta frase nominal va a ser siempre el núcleo. Y ese núcleo es en una frase nominal un sustantivo o un pronombre. No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Entonces, ya habiendo recordado la estructura y algunos elementos de la frase nominal, tienes que identificar, pues, ¿no? ¿Cuáles hacen de modificadores directos? ¿Qué palabras? Por ejemplo, los adjetivos, ¿no? ¿Qué palabras hacen de modificadores indirectos? Por ejemplo, las proposiciones subordinadas, las frases preposicionales, las aposiciones, ¿sí? Bien. Ahora, una frase nominal también tiene una clasificación. Y ahí, con ese tipo de preguntas, la profesora, el profesor o el proceso de admisión puede detectar cuánto sabes de lo otro, ¿no? Y hago una pregunta, pero que en realidad son como 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque identifico si la persona conoce los elementos de la frase nominal, se analiza, ¿no? Y dependiendo de esto, voy a además saber si corresponde a una simple, a una compuesta coordinada, a una nominal incompleja o a una nominal compleja. ¿Correcto? Entonces, si tú te das cuenta que la frase nominal corresponde o tiene solo un núcleo, es una frase nominal simple. Si la frase nominal, sí, si la frase nominal tiene varios núcleos que están enlazados con un nexo coordinante, estamos ante una frase nominal compuesta coordinada. Si la frase nominal es incompleja, es porque no tiene modificador indirecto. Tú ya los reconoces, ¿no?
Y la frase nominal es compleja cuando, obviamente, sí presenta este modificador indirecto. Y recuerda que tienes que saber identificar. El modificador indirecto puede ser frase preposicional, repito, una posición, o una preposición subordinada adjetivo. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no? Ahí se ha subrayado en el primer ejemplo el Mundial de la FIFA Qatar 2022 se está llevando a cabo, se está llevando a cabo de noviembre a diciembre. Entonces, en esa oración, la frase nominal subrayada es el Mundial de la FIFA Qatar 2022. Al tener solo un núcleo, que sería mundial, esa oración corresponde a una frase nominal simple. Pero si esa oración tiene varios núcleos, ¿no? Por ejemplo, todos los resúmenes y goles de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 fueron transmitidos por señal abierta. Ahí hay dos núcleos, ¿no? El sustantivo resúmenes y el sustantivo goles. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, ahí tú inmediatamente frase nominal compuesta coordinada. Si tu oración no tiene modificador indirecto, frase nominal incompleja. Si lo tiene, frase nominal compleja. Por ejemplo, en los goles ingleses, ¿sí? ¿Ahí qué hay? En los goles ingleses hay modificador directo, que es el artículo los. Hay núcleo, que es el sustantivo goles, y hay el adjetivo ingleses. Entonces es una incompleja, pues, porque carece de modificador indirecto. ¿Sí? Bien. Luego dice, los migrantes que construyeron un estadio en Qatar sufrieron abusos y explotación. Bien, entonces chequea cómo la frase nominal, los migrantes que construyeron un estadio de Qatar, ¿sí? Es una frase nominal compleja porque tiene presencia de una proposición subordinada adjetiva. Que la reconoces porque tiene también verbo, que no es el verbo principal, y además estas subordinadas suelen iniciar con relativos como que. Muy bien. Vamos con los determinantes. Los determinantes, recuerden que en una frase nominal, sí, hacen de modificadores directos. Entonces, un determinante no solamente es un artículo, nada más. Un determinante también puede ser un posesivo, ¿no? Mi casa, tu casa. Los determinantes, chicos, recuerden que siempre están al lado de sustantivos. Siempre. ¿Sí? Entonces, eso va a ser básico para que te puedas identificar sin problemas, ¿no? Este tipo de palabras. Ahora, suelen confundir determinantes con pronombres, pero no te vas a confundir tú, pues, porque tú ya sabes que el determinante va siempre al lado del sustantivo, ¿correcto? El pronombre reemplaza persona, ¿sí? Bien. Tenemos también posesivos, cuantificadores, ¿no? Esos cuantificadores son también varios, ¿no? Tenemos los numerales y los indefinidos, o sea, los indefinidos que no te dan una cantidad exacta, pero los numerales sí te da una cantidad, ¿no? Exacta, ya sea como número natural, en el caso de los cardinales, ya sea como para tener un orden, en el caso de los ordinales,
¿no? Los partitivos división y los múltiplos multiplicación. Entonces recordemos que todas estas palabras pueden actuar como modificadores directos en la oración. Bien. Ok, las frases verbales. Ya habiendo visto frase nominal, ahora vayamos a frase verbal que tiene como función en una oración el predicado. Por eso una frase verbal va a tener como palabra más importante un verbo. Ahí viene ahora el reconocimiento, ¿no? Reconocer qué clase de frase verbal es. Y el verbo va a ayudar mucho a este reconocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el verbo es copulativo, esta frase verbal es atributiva. Pero si el verbo no es copulativo, la frase verbal es predicativa. ¿Cómo reconozco a un verbo copulativo? Muy fácil. El verbo copulativo tú lo vas a reconocer porque siempre hay presencia de complemento atributo. ¿Sí? Bien. En cambio, en una predicativa pueden haber diferentes complementos. Una frase verbal atributiva con verbo copulativo solo tiene complemento atributo. Ahora, un verbo copulativo se caracteriza porque justamente necesita un complemento para poder terminar ese mensaje, ¿no? Ese complemento es el atributo. Ahí estamos observando. Él es mi amigo. Mi amigo, él es mi amigo. Mi amigo es el complemento atributo y el verbo copulativo es. Ahora, en parecía triste también estamos observando que ese verbo parecía es un verbo copulativo, ¿no? Ahí el sujeto es un tácito, ¿no? Él parecía triste. Yo no puedo decir él parecía. ¿Parecía qué? Ahí falta completar, ¿no? Triste. Verbo copulativo, entonces estoy ante una frase verbal atributiva. En una frase verbal predicativa, yo no voy a tener de ninguna manera complemento atributo, pero sí puedo tener objeto directo, indirecto, puedo tener complemento agente, puedo tener circunstanciales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la oración vendieron 2 cuadros, ¿no? Ahí tácito, ellas vendieron 2 cuadros. 2 cuadros, a ver, para los que se acuerden, 2 cuadros, ¿qué complemento será? Objeto directo. Eso, muy bien, claro, verbo transitivo, la acción recae sobre 2 cuadros, objeto directo, ¿ves? Frase verbal predicativa, objeto directo, ese es el complemento, no hay atributo. Luego acá en la segunda que dice, Elías visitó a su tío ayer. A ver, ¿ahí qué haya? ¿Ahí hay objeto directo o hay objeto indirecto? Objeto indirecto. Así es. ¿Indirecto, indirecto, James? James, ¿indirecto es? Tío, ¿Te acuerdas cuando expliqué varias veces el objeto directo animado?
Mira, miren. Esto de acá, ahí, no quiero que se equivoquen. Mira. Siempre tener en cuenta que la acción del verbo transitivo es justamente que transita y recae sobre algo, ¿no? Entonces, cuando yo digo Elías visitó, esta acción de visitar recae, ¿no? A tío, ¿no? A su tío, ¿no es cierto? Entonces, esto será el objeto directo. ¿Cómo sería o en qué caso sería objeto indirecto si yo hubiese escrito esto? Mm, ay. Elías escribió. ¿Qué escribió? Una carta o de. ¿Para quién o a quién? A su tío Oí. Porque ahí en ese caso la acción final, o sea, el destinatario final de la acción, que es escribir una carta, recae al tío. Él es el destinatario final. Ahora, tener en cuenta también, yo les había dicho, cuando los objetos directos, como en este caso, cuando yo digo animado me refiero a persona, ojo, ¿ya? Es un animado, te vas a dar cuenta que esa preposición no la puedes cambiar por para, de ninguna manera. Mira, Elías visitó para su tío ayer. Nada que ver, no te acepta. Y no te acepta porque es OD, pues. Pero si cuando es OI, ahí sí te acepta. Mira, yo he puesto ahí, Elías escribió a su tío, y yo también puedo escribir, Elías escribió a su tío. No, ahí está. Elías escribió para su tío una carta. ¿Ves cómo este objeto directo, este como es objeto indirecto acá, sí me acepta intercambiar la preposición a por para? En cambio, en este caso, que es un objeto directo, no me acepta cambiar la preposición a por para. ¿Se entendió, James? Chicos, ¿entendieron esta parte? Y el OI siempre va a estar si hay un OD primero, ¿no? Sí, sí. Y te vas a dar cuenta y se van a dar cuenta que cuando es OD suelen estar solos, ¿no? También, o sea, no hay problema, ¿no? Y usualmente los objetos directos animados, como este de ayer visitó a su tío, ¿no? También date cuenta que suelen estar solos, pues. Ahora, lo que tal vez puede hasta agarrar un poco más de cancha, más de práctica, es también cuando nos colocan un montón de objetos directos o indirectos con pronombres nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú cambiarías ese Elías visitó a su tío ayer? ¿Cómo cambiarías ese objeto directo utilizando pronombre? A ver, James, que tú eres el que estás ahí chancando hasta el final.
¿Cómo tú cambiarías esa oración haciendo de que el OD sea un pronombre? Elías lo visitó. ¿Ya ves? Elías lo visitó, ¿no? Muy bien. Entonces también dominar esto, ¿no? Ese lo hace alusión a una persona. La acción de visitar recae sobre lo. Entonces es un objeto directo, pero que ha aparecido como un pronombre. Ahí yo veo que suelen, ¿no? Algunos, porque ya cuando agarran, pues ahí, cuando ya agarran práctica, no, pues ya no, te vuelven trómenes, ¿no? Ustedes. Algunos suelen equivocarse un poco, ¿no? Ahora, porque te puede venir también objeto directo e indirecto de manera enclítica, ¿no? Por ejemplo, en el verbo entrégaselo, ahí en entrégaselo, ahí hay presencia de OD y de OI, ¿no? ¿Cuál sería? Hay el OD y el OI. El lo sería el OD y el C el oír. Claro, porque lo es ese objeto al que le recae la acción de entregar, ¿no? Y el C está haciendo referencia a una persona, que sería el destinatario final de la acción de entregarle algo. Por eso es que acá entrega CSC corresponde al OI y el O corresponde al OD. Ahí está. Entonces, creo que practicar mucho con oraciones en donde haya mucha presencia de pronombres y tener mucho ojo al momento de identificar si es un OD y si es un OI. Porque suele también venirte en los exámenes también la identificación, ¿sí? De ese tipo de funciones, pues, sobre todo cuando te vienen preguntas que estén relacionadas ya a análisis de oraciones, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos en esta siguiente lámina? En esta siguiente lámina nos están hablando, por ejemplo, del adverbio, ¿no? Se ha tomado un poquito de todo, ¿ya? El adverbio ya sabemos que es una categoría gramatical que puede tener diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, hay adverbios que nos dan información de tiempo, que nos dan información de lugar, de afirmación, de modo, de duda, de cantidad. El contexto nos ayuda a identificarlos rápidamente, inmediatamente. Creo que no es necesario acordarnos, o sea, no es necesario aprendernos de memoria nada de esto, ¿no? Solo sí identificar. Bien. Ahora, una vez que ya se domine ese tema de la frase nominal, de la frase verbal, ya la oración ya es facilito, ya. Es recontra fácil, ¿no? Pero claro, igual hay que tener mucha estrategia al momento de identificar el sujeto, porque el sujeto puede estar en cualquier lado y encima, si quiere, no está también, ¿sí? Bien, entonces, acá el predicado te están indicando que tiene dos pilares fundamentales, que es el sujeto y, perdón, el predicado. No, en la oración, ya me estoy confundiendo. En la oración tiene dos partes clave, ¿no? El sujeto y el predicado. Y tú ya sabes que el sujeto es una función de la frase nominal y el predicado es una función, la única función de la frase verbal. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo reconozco a mi predicado? Recuerda siempre que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Por eso es que te dicen que el sujeto es el tema de la predicación del predicado, es el tema de la predicación, ¿no? ¿Sí? Y la parte más importante de una oración será la acción. ¿Y dónde está dentro del predicado? El núcleo es un verbo. Y ese verbo no necesariamente va a ser simple. Ese verbo
puede también ser una perífrasis verbal. Y sería importante reconocer a las perífrasis, porque como tienes presencia de varios verbos, tienes que saber cuál es el verbo principal y cuál es el verbo auxiliar. Porque te pueden, obviamente, preguntar si se trata de un predicado atributivo o se trata de un predicado, o perdón, una frase verbal atributiva o una frase verbal predicativa. ¿Sí? Entonces, acá han colocado diferentes ejemplos en donde se puede ver diferentes clases, ¿no? De complementos. Por ejemplo, Estela ha sido una buena amiga. Si bien es cierto, acá hay la presencia de una perífrasis, ¿sí? Todo esto solo es un núcleo. Y acá el verbo principal es ser. Por lo tanto, si yo digo Estela ha sido una buena amiga es un atributo, ¿no? Y luego en el mendigo caminaba descalzo, ¿no? Bueno, acá está más fácil. ¿Cómo caminaba? Descalzo. Complemento predicativo. ¿Sí? Modifica el verbo de alguna manera. Los turistas admiraban el paisaje. O de que admiraban el paisaje. Otra manera de identificar a lo de verbo transitivo, ¿no? El paisaje era admirado por los turistas. Ah, acá estamos ante un complemento agente. ¿Sí? El sujeto, el paisaje es un sujeto pasivo porque recibe la acción. El que realmente la hace es el agente que está dentro del predicado, que en este caso es los turistas, ¿no? El paisaje era admirado por los turistas. Y luego dice, concédeselo al mejor alumno. Concédeselo al mejor alumno. ¿Sí? Acá, a ver, James, para ya terminar e irnos, chicos, gracias por su presencia, gracias por su esfuerzo. A ver, acá en concédeselo al mejor alumno, ¿cuáles serían lo de lo I en toda esa oración? Concédeselo al mejor alumno. Habría dos objetos indirectos. ¿Ya? ¿Cuáles serían estos objetos indirectos? El C y el mejor alumno. Perfecto, muy bien. Así es. Eso justamente quería verificar. ¿Ya? Y el peregrino retornado a su hogar, ¿sí? ¿A dónde retornado? A su hogar. Recuerden que los complementos circunstanciales lo que van a hacer es darte información de las circunstancias, ¿sí? Información de las circunstancias, cómo se desarrolla la acción del verbo. Por eso es que responde a varios tipos de preguntas. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado en este repaso, en esta última sesión. Yo les deseo todos los éxitos y espero verlos en San Marcos muy pronto. Cuídense mucho, un abrazo, muchos éxitos. Un abrazo fuerte, James, y a todos los presentes, ¿ah? Cuídense bastante. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Chao, James.